Lágrima lo cambiará en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Amén. Vamos a tener palabras de oración, hermanos, para que esta palabra sea bendición para todos los que estamos en este recinto. Eterno Dios del cielo, delante de tu presencia en esta hora nos presentamos una vez más, Dios. Te damos la gracia por la oportunidad que nos das una vez más de estar delante de tu presencia. Y en esta hora, Dios mío, una vez más quiero pedir tu dirección. Quiero pedir que seas tú hablando en nuestras vidas en esta noche, Dios mío. Usa mi vida, usa mis labios, mi imaginación, inspírame, ilumíname, revela tu palabra en esta noche, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús, una vez más predico tu santa y eterna palabra. En el nombre de Jesús. Demos alabanzas para Dios. Pueden sentarse, hermanos, amigos, niños. Pueden estar cómodos en esta hora. Quiero titular bajo el tema Atravesando el Valle de Lágrimas. Atravesando el Valle de Lágrimas. Cuando hablamos acerca del Valle de Lágrimas, estas escrituras, este salmo, precisamente el escritor de ellos es un hombre de la familia de la descendencia de Coré. Ellos son los que escriben este salmo. Y en medio de ellos me llamó la atención el salmo que acabamos de leer. Y él dice, atravesando el valle de lágrimas. Cuando se habla acerca del valle de lágrimas, no es un valle como un lugar en especial, sino que se estaba refiriendo a algo simbólico por el momento en el que ellos estaban pasando, por las circunstancias que ellos estaba aconteciendo. Era un momento, una circunstancia de dolor y de sufrimiento. Entonces él hace un valle de lágrimas el que vamos atravesando. Estaban pasando un momento de tristeza, de dolor, de amargura. Y él hace esta expresión. Y sabe, hermanos, quizás muchos en esta noche, de los que estamos aquí presentes, quizás estemos pasando por un valle de lágrimas, donde de pronto una enfermedad, un problema nos tiene angustiados, nos tiene llorando. Pero quiero decirle, hermanos, que cuando Dios permite estas cosas, que nos lleguen las cosas, nos lleguen una enfermedad, ciertas circunstancias, siempre Dios lo hace con la intención no de nosotros alejarnos de Él, sino que por medio de ese problema, esa circunstancia, nosotros nos podamos acercarnos más a Él. Siempre que Dios ha permitido esto, siempre es para Él glorificarse en nuestra vida. Alabanzas a Dios. Así que no se podría decir que cuando vemos a un hermano en ciertas circunstancias es porque Dios lo está castigando, como muchos dicen. No, sino que muchas veces es necesario que ocurra esto para que usted y yo maduremos en nuestra vida espiritual, para que seamos testigos del poder de Dios, para que usted tenga una convicción plena de que realmente tenemos un Dios, un abogado que está a las 24 horas del día pendiente de nosotros. Cuando nos llegan esas circunstancias, esos problemas, si no los tiene, les va a llegar. De pronto muchos ya han pasado, tienen muchas experiencias en cuanto a esto, pero es recomendable, hermanos, que cuando nos lleguen esos problemas, esas dificultades, siempre tengamos algo en cuenta. Y es que siempre, nunca, cuando estemos en esa dificultad, nunca se nos acabe la paciencia y el amor. Estas son dos cosas que debemos de guardar siempre en medio de ellas. Y estudiando acerca de este texto, hermanos, llegaba a la mente una historia bastante conocida por un hombre que Dios mismo da testimonio de él. Y como Dios él mismo da testimonio de él, que era un hombre temeroso, recto delante de él,
es decir, tenía una vida esplendorosa, una vida feliz. Tanto es que la Biblia lo registra y es Dios mismo quien empieza a hablar de este hombre llamado Job. Todos conocemos muy bien la historia. Un hombre que Dios mismo está dando testimonio de él y dice que no hay un hombre en la tierra como Job, un hombre recto, perfecto, temeroso ante Dios y apartado del mal. ¿Sabe, hermano? La Biblia nos dice que este hombre estaba bendecido por Dios en todos sus aspectos, espiritualmente, familiarmente, lo social, económicamente. Era un hombre, dice la Biblia, que los orientales era el más rico. Pues la Biblia dice que él tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 mujeres, para un total de 10 hijos. Su cantidad de su riqueza, la Biblia lo registra y dice que eran 7,000 ovejas. Tenía 7,000 ovejitas nomás. Y para tener estas 7,000 ovejas, pues lógicamente tenemos que imaginarnos la hectárea de la finca que tenía para poder pastorear todas estas ovejas. Tras de ellos tenía 3,000 camellos. Tras de eso tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, muchísimos trabajadores. Este hombre estaba bendecido por Dios. Pero ¿sabe algo, hermano? La Biblia empieza a decir que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, es decir, los ángeles. Vinieron a darle cuenta a Dios, y entre ellos también vino Satanás. Y cuando Dios tiene delante a Satanás ahí, y algo que es bueno aclarar en esta hora, cabe decirlo, es que Satanás también se presentó ese día porque él también tiene que darle cuentas a Dios. ¿Sabe? Satanás debe de confesarle a Dios lo que él va a hacer también. Satanás también, ahí cuando uno mira que Satanás llegó de rodear la tierra, de andar por ella, también nos da a entender que él no es omnisciente para que pueda estar, no es omnipresente para que pueda estar en todas partes al mismo tiempo, sino que anda como cualquiera de nosotros, pero no es omnipresente. El único omnipresente es nuestro Dios, que puede estar en todas partes a la misma hora, pero él no, Satanás no. Y también, hermanos, cuando Satanás llegó ahí, también nos da a entender que Dios es el que le permite a Satanás hasta dónde puede él llegar. Así que Satanás llega ahí y Dios le dice: oiga, ¿no ha visto a mi siervo Job? No hay otro hombre como él. Y Satanás de una vez le dice: claro, usted piensa que él le teme de balde, pero quítale todo lo que usted tiene, a ver si no va a maldecir su nombre. Y desde ese momento empezó, hermanos, a cambiar la vida de Job. Empezó en esa vida que llevaba exitosa, esa vida bendecida, cambió de un momento a otro al extremo. Tanto sería que Job estaba ahí en su casa y Dios le permitió a Satanás para que le quitara todo lo que tenía, menos de que tocara la vida de Job. Todos conocemos muy bien la historia. Llega el momento donde Job de pronto está descansando en su casa, cuando de un momento a otro llega un criado y le dice: Job, vinieron hombres de lejanas tierras y se robaron todas sus ovejas, todas sus yuntas, todas sus asnas, y mataron a los criados, y escapé yo para darte la noticia. Él estaba terminando esa noticia cuando llegó otro criado y le dijo: Señor Job, vinieron vientos y tus hijos estaban todos reunidos, y ese viento tumbó la casa, y esa casa aplastó sus hijos, y sus hijos murieron. Y de un momento a otro llegó otro y empezó a darle noticia tras noticias, y todas esas noticias eran noticias malas. Hermanos, llegó el momento donde Job no podía creer lo que estaba ocurriendo. Todos sus bienes habían sido robados, sus hijos habían muerto, no le quedaba absolutamente nada. Pero en ese momento, cuando Job escucha todo lo que está ocurriendo, hermanos, la Biblia dice en Job capítulo 1, el verso 20, que Job, al escuchar estas palabras, ¿sabe qué dice? Se levantó y puso su cabeza en tierra y empezó a adorar a Dios.
Y en medio de esa oración, en medio de que empezó a adorarlo, empezaron a salir palabras de él y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, en ese momento la vida a Job le cambió en un instante. Aproximadamente en una hora, yo siempre me he imaginado, Job le cambió la vida en ese instante. Job se quitó su vestidura, se puso otra vestidura, se puso una vestidura de luto, se rapó su cabeza y empezó a ayunar y a bendecir el nombre de Dios. Mire la actitud de Job, hermanos. Después que lo tenía todo, después que no le hacía falta nada, ahora no tiene nada, pero en medio de que no tiene nada, sigue adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él había aprendido a conocer a Dios y sabía que hay que servirle a Dios en las buenas y en las malas, que a Dios hay que adorarlo enfermo o teniendo salud, en la riqueza, en la abundancia como en la escasez, en la pobreza. Tanto sería que su misma esposa, su compañera, al verlo en el estado en el que está, en vez de servirle como ánimo, como ayuda para que se levantara y de pronto siguieran adelante, sus palabras no fueron las mejores. Todos conocemos lo que sucedió, pero sin antes haber ocurrido que Dios vuelve a encontrarse a Satanás y le dice: oiga, usted le quitó todo lo que tenía a mi siervo Job, pero ni así él me ha negado ni ha blasfemado mi nombre. Es más, aún sigue adorándome, aún sigue bendiciéndome. Que Dios, y Satanás le dice: pues quítele, tócale su salud, a ver qué le sucede, a ver si no va a maldecir su nombre. Todos conocemos muy bien la historia, hermanos y amigos. La Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás para que fuera y tocara la salud, mas no la vida. Y Satanás se vino con todo lo que tenía. Le puso una llaga de lepra desde su coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Una llaga totalmente en su cuerpo. Hermanos, llega el momento donde Job no se haya sentado, no se haya parado, no sabe qué hacer. Su cuerpo está enllagado, su cuerpo le duele, por donde se mueve tiene llagas. Pero aún en todas esas circunstancias, él no hace sino confiar en el Señor. Lo bonito de esta historia es que, ¿sabe algo, hermanos? A pesar de todo esto, la Biblia dice que Job nunca pecó contra Dios. A pesar que tenía esa lucha tan grande, a pesar que quizás estuviera llorando día y noche por el dolor de su cuerpo físico y también por el dolor que había perdido a sus hijos, por el dolor que había perdido su economía en un instante, él nunca pecó contra Dios. El diablo esperaba que Job maldiciera a Dios, pero las palabras que salían de Job eran palabras de adoración y de alabanza para él, pero nunca se oyó que él pecara contra Dios. Job fue un hombre íntegro, se guardó para Dios. ¿Sabe algo, hermanos? Y me gusta mucho cuando él, en ese estado en el que está, de pronto tirado en un lecho, ya no se puede levantar, no se halla como está, pero sabe las palabras de él, aún siguen adorando a Dios y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así que este problema que estoy pasando, esta circunstancia no me importa, yo lo que quiero es verle a Él tal y cual como es, y por eso lo voy a seguir adorando, y por eso voy a seguirle bendiciendo. Es decir, Job tenía muy bien en claro, hermano, que ese problema, esa circunstancia no lo iban a apartar de él. Él lo que hizo fue que ese problema lo iba a acercar más a él, y que si él se moría, pues la muerte lo que iba a hacer era acercarlo a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Llega el momento donde su esposa le dice: mejor maldice a Dios y muérate. Y él, la respuesta de él dice:
la respuesta de Job cuando escucha estas palabras de él. Hermanos, aún con esas palabras que esta mujer le está dando, él prefirió esperar en Dios. Dice, aunque Él me quite la vida, yo voy a seguir esperando en Dios. Yo voy a seguir bendiciendo su nombre. No me importa lo que la gente diga, o no me importa lo que haya perdido. Lo que me importa es estar en comunión con nuestro Dios. Así que cuando usted y yo nos lleguen a esas circunstancias, no hay que perder la esperanza, hermanos. No hay que perder la fe. No hay que perder esa convicción en la que nosotros hemos puesto en Dios. Porque muchas veces nos llegan los problemas y lo que hacemos es que le echamos la culpa a Dios y no volvemos. Le echamos la culpa al pastor, a los hermanos de la iglesia, y sacamos argumentos y no volvemos. Pero no entendemos que Dios permite eso es para Él glorificarse en ese problema. Lo que Dios quiere es que usted se acerque más a Él. Ve, hermanos, el texto que leíamos al comienzo es de una descendencia llamada Coreb. Estos hombres, la historia dice que ellos fueron los descendientes que Dios, fueron los herederos que Dios dejó para que ellos administraran en el altar con la música. Pero ellos, esta descendencia de Coré, se levantó contra el siervo de Dios. En ese tiempo era Moisés, y empezaron a murmurar contra su siervo, y Dios no le agradó eso. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto a esto también. Esta descendencia, estos hombres empezaron a hablar de Moisés y Aarón, que eran los líderes del pueblo de Israel. Y ellos empezaron a formar un grupo y empezaron a murmurar en contra de su líder, en contra de su pastor, que era Moisés. Y empezaron a decir, ¿cómo pues Moisés se quiere enseñorear sobre nosotros? ¿Acaso Jehová no puede hablarnos también a nosotros? Pues hagamos algo, no volvamos a poner cuidado a Moisés y vámonos nosotros. Y empezaron a murmurar contra Moisés. Y todos sabemos lo que ocurrió, hermanos. La Biblia dice que Dios abrió la boca de la tierra y se los comió a todos vivos, y esa descendencia desapareció. Así que usted y yo debemos de tener mucho cuidado y mucho temor en el momento de ponernos a hablar contra el siervo de Dios. Así de ponernos a hablar contra una hermana, contra un hermano. Todos somos siervos de Dios. Tengan mucho cuidado, hermanos, cuanto a eso, porque Dios es el que Él nos defiende a nosotros, y es Él. ¿Sabe? La Biblia dice, déjeme la venganza a mí, dice Dios. Yo me encargo de eso. Así que usted y yo debemos de tener mucho cuidado en cuanto a eso, en ponernos a hablar, a murmurar de nuestro siervo, nuestro pastor que Dios nos ha puesto. Pues esta descendencia desapareció. Pero la Biblia luego más adelante, en Números, cuenta que hubo un censo en Israel, y en medio del censo se encontró un hombre que era Coré, de la descendencia de Coré. Y sabe, hermanos, esta historia es muy bonita. Pero este muchacho empezó a mirar por qué él era despreciado por la gente. Este hombre, hermano, la Biblia nos enseña que este hombre, esta descendencia, empezó a ser despreciado por el pueblo de Israel, y esa descendencia empezó a crecer nuevamente, pero ellos fueron quitados del altar y no pudieron volver a tener el privilegio de volver a estar en el altar adorando a Dios con sus instrumentos ni nada de esto. Así que ellos empezaron a investigar el por qué ellos eran despreciados por la sociedad y por qué no podían estar en el altar nuevamente. Llega el momento donde ellos se dan de cuenta que sus antepasados ya habían pasado muchas generaciones. Se creen que habían pasado de 600 a 800 años cuando aparece el descendiente de Coré. Y este muchacho, hermanos, empieza a investigar el motivo por el cual ellos habían sido despreciados, habían sido quitados, y se dan de cuenta que sus padres habían ofendido a Dios.
Y es ahí donde él empieza a escribir este Salmo 84. Y sabe, hermanos, él empieza a decir, Salmo de cuán amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos. Anhela mi alma, aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque ellos conocieron de a dónde venían. Y ellos querían estar nuevamente cerca de la presencia de Dios, cerca de los atrios de Dios. Pero el pueblo no se los aceptaba porque habían sido destituidos. Pero ellos empezaron a llorar día y noche. La historia dice que día y noche estas personas estaban en el altar, en el atrio, perdón, dice el verso 2, dice, anhela mi alma aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ellos miran que no pueden tener la bendición de entrar al altar, y ellos le dicen, Señor, ve, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de sus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ellos dicen, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas y cuyo corazón está en tus caminos. Ellos tienen que reconocer y decir, estamos atravesando el valle de lágrimas. Estamos atravesando un momento difícil donde hemos sido destituidos, donde no tenemos el privilegio de volver a sentir la gloria de Dios. Pero ellos tienen que decir, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mi oración. Y constantemente era la oración de ellos. Pero el pueblo lo que hacía era rechazarlos a ellos. Así que esta descendencia, hermanos, estaba pasando por un momento difícil, porque habían sido despreciados, habían sido destituidos y no podían volver a estar en el altar. Día y noche venían cantando alabanzas a Dios, pero nada ocurría. Hasta que usted sabe, algo que debemos de saber, hermanos, que es que cuando usted y yo nos hemos humillado a los pies de Dios, siempre hemos encontrado una respuesta. Siempre hemos encontrado que Dios ha respondido a nuestro clamor. Y sabe algo, hermanos, llega el momento donde este pueblo no hace sino cantar allá afuera en los atrios y esperar en Dios, pero no ocurre nada. Ellos no escuchan respuesta de Dios, pero ellos siguen esperando en Dios y siguen adorando su nombre día y noche en el altar. Y sabe algo, dice la historia que un día el pueblo de Israel entró en guerra y el rey de ese tiempo era Josafat. Josafat se dio de cuenta que los amonitas, todos los ejércitos se habían reunido para derrotar el pueblo de Israel. Así que Josafat le dio miedo y de una vez convocó al pueblo a un ayuno y empezar a clamar a Dios misericordia y protección. Y el rey y el pueblo se declaró en ayuno y empezaron a orar, a ayunar. Y sabe algo, hermano, Dios en ese momento que ellos están en la oración, en el ayuno, Dios le dice a Josafat, tráigame a los hijos de Coré, porque ellos han estado clamando, orando, y yo he escuchado su oración. Así que tráigame a los hijos de Coré, porque los voy a restituir nuevamente, les voy a dar lo que ellos eran antes. Ellos pasaron ese valle de lágrimas, soportaron la prueba, aguantaron el dolor, pero Dios les respondió. Igualito le sucedió a Job. Job, cuando esperó en Dios y alabó su nombre y nunca pecó contra él, la Biblia dice que Dios le devolvió a Job la salud y le multiplicó todo lo que tenía. Así que cuando ese problema, esa circunstancia nos llegan a nosotros y nosotros esperamos en Dios, es porque Él quiere bendecirnos de una manera especial. Él quiere darnos algo mejor que usted y yo no tenemos. ¿Por qué no se coloca en pie en esta noche, hermanos? No sé en esta noche cuántos quizás están pasando por este valle de lágrimas.
por ese sufrimiento, por ese dolor. No sé qué le está afectando a tu vida en esta noche, la economía, su familia, un problema, su salud. Lo cierto es, hermanos, que Dios va a obrar en tu vida. Yo sé que Dios tiene algo especial si usted puede confiar en Él y sabe esperar en Él. Algo puede suceder para que usted de aquí en adelante siga testificando que Él solamente pudo obrar y que Él solamente pudo responder su petición. Alguien levanta sus manos en esta noche. Alguien presenta a Dios su situación en esta noche. Alguien que levante su voz. Alguien que levante ese clamor. Que ese clamor suba ante la presencia de Dios en esta noche. Y que usted pueda